Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Sin Ego. Yo soy Mónica Salmón y tengo una invitada, una gran invitada, una mujer excepcional, escritora, doctora en literatura, Ethel Krauser. Bienvenida a Café Sin Ego. Gracias por estar aquí y gracias por todos los libros que nos has hecho el favor de publicar, 45 libros y los que te faltan y los que vienen en el camino y tus ensayos, tus cuentos. Nos has regalado muchísimas historias y yo te quiero agradecer porque soy gran admiradora tuya. Bienvenida. Mónica, no sabes qué agradecida estoy yo porque vamos a tener un programa especial para dialogar de cosas que son tan importantes hoy y que además yo debo de decir que tú me has regalado esa voz que tienes y me has dado una dulzura en el corazón por todo lo que vamos a platicar aquí, que yo soy la agradecida de verdad, ¿eh? Vamos a decirles un poco los que nos están escuchando, los que nos están acompañando. Café Sin Ego va a ser un programa especial esta vez porque vamos a tocar un tema que no son tus libros ahorita y ya tendremos más Café Sin Ego para hablar de tus obras literarias. Y este espacio lo quisimos hacer y le quisimos dar un nombre especial porque es un lugar y un espacio para la tristeza, hablar lo que nos está sucediendo, ¿verdad, Etel? Por eso nos Así es. juntamos para hacer este programa especial. ¿Les quieres dar una introducción de por qué decidimos dar este espacio? Claro que sí, y me parece tan importante compartir esta experiencia nuestra con toda la gente que te ve, que nos escucha y que seguramente está necesitando también ese espacio para la tristeza. De un tiempo para acá se supone que todos debemos ser felices, con selfies sonrientes, con todo en bonito, y resulta que no es así. El mundo está pasando por una tragedia tan grande, la pandemia, por tantos duelos, por tantas pérdidas, y parecería que no nos damos un espacio para el duelo, para dolernos, para despedirnos de los seres queridos, para decir el miedo que tenemos, ¿sí? Para que toda esta tristeza fluya acompañándonos, dándonos ese abrazo, que si no puede ser físico, pero sí puede ser a través de la voz, a través de la imagen, a través de tocar el alma. Entonces, tenemos un chat, como miles de gentes tienen ahora chats en donde se comparten con amistades, con colegas, con gente afín, pues nosotras tenemos un chat de amigas escritoras que nació con la pandemia y que le hemos llamado las hijas de la pandemia, porque pues sí, somos hijas de la pandemia, nacimos en este chat con esta necesidad de, de compartir lo que estábamos viviendo. Y entonces yo allí puse que tenía un dolor muy grande. Los primeros días de enero falleció una de mis alumnas de un taller literario al que yo le he llamado mi casa de letras, ¿no? Casa de letras Ethel Kraus, es como mi casa, yo ahí las llevo a mi casa a través del Zoom, mujeres de diferentes estados de la República, incluso de otros países, ¿no? Conviven en esta casa de letras, y así, de repente, en unos días, se nos fue esta mujer. Y claro, te dicen en el chat y en este y en otros, ¿no? Qué tremendo, te doy un abrazo, lo siento mucho. E inmediatamente, pues por razones de defensa, ¿no? De que no quiere uno sufrir, ¿no? Pasa a otro tema y luego a otro tema y parece que no hay lugar para sufrir juntos. Entonces tú tienes la sensibilidad, no digo que las demás no lo tengan, pero tú te dedicas a eso, eres psicóloga además, y, y vienes también, tienes una familia con médicos en casa, yo también, ¿no? Entonces de alguna manera tenemos ese hilo que nos reúne y tienes a bien llamarme personalmente para darme ese pésame personal, ¿no? Y empiezo a escuchar tu voz y empiezo a oír lo que me dices, e inmediatamente siento como, como dijera yo, aligerada, como una frescura, como si de una tierra seca, seca y ardiente me estuviera llegando una lluvia, ¿no? Una lluvia dulce, ¿no? Entonces, yo te explicaba
te daba las gracias y tú me decías, es que es necesario que estas cosas se hablen, es importante. Y de ahí surgió la idea de hacer este programa, que pues aquí estamos hablando de las cosas personales, porque las cosas personales son a fin de cuentas las cosas sociales, ¿sí? Es lo que nos está pasando, es la otra cara de la pandemia, ¿no crees? Totalmente. Y yo creo, Ethel, que es lo que nos va a salvar. ¿Qué es? El, estamos aterrados. Es cierto que estamos muy como cerrados y yo siento que nuestros mecanismos de defensa, al estar escuchando en las redes, estar viendo que ya se murió tal, que ya tal falleció, que nuestras personas no cercanas, conocidos, están muriendo, creamos una especie de mecanismo de defensa y de activarnos, ¿no? O sea, como autoexplotarnos y decir, estoy muy ocupada, tengo que estar haciendo esto, tengo 1000 actividades, tengo que seguir. Y es un mecanismo de defensa de sobrevivencia, pero yo estoy sorprendida que en muchísimos de los chats en los cuales estoy, damos el pésame a la ligera. Y no podemos hacer eso, no podemos acostumbrarnos a dar un pésame sin darle el lugar que corresponde, porque nos va a terminar o sea, nos va a terminar haciendo muchísimo daño, nos va a afectar Así es. y dejamos al otro en su soledad, porque de dar el pésame pasamos en automático, las redes van muy rápido. Tú tuviste, o sea, ¿no? Hablaste de los algoritmos y de la velocidad con la que se manejan. No la alcanzamos, es imposible alcanzar la velocidad de la red social, pero los sentimientos se quedan y la melancolía nos va a asfixiar de pronto. Esa pérdida y ese duelo no mencionado y ese espacio que no se le da al dolor nos va a acabar asfixiando después. Ya nada nos va a curar. Y Tienes toda la razón. tenemos mucho Tienes, dolor. Y nosotras que somos personas que trabajamos con las emociones, con las palabras, que, ¿no? Que es la poesía lo que nos salva en estos momentos, tenemos que dar un espacio y mencionarlo. Sí duele, y aunque nos aterre, porque a todos nos aterra, pero mencionarlo y dar ese espacio, hacer esa pausa obligatoria y darle la entrada a decir, ¿cómo estás? ¿Quién era esta alumna para ti? ¿Qué representó en tu vida? Y es bien importante que lo hagamos todos y que hagamos conciencia, porque hoy estoy segura que no hay persona que nos esté viendo que se salve de darle el pésame a alguien que ha conocido. Estamos viviendo una pandemia. Y si bien lo hemos hecho en distractores muy lindos, en programas bonitos, de filosofía, de poesía, de literatura, ¿no? Shows, entretenimiento, porque hemos encontrado la manera de poder sobrevivir esta pandemia en este encierro por estos medios, pero no podemos asfixiar este dolor. Eso es lo que yo creo y por eso es tan necesario darle este espacio. mira, dices unas cosas de una profundidad tremenda, ¿no? Si asfixiamos ese dolor como sociedad, no solo como individuos nos afecta, sino como sociedad en general, ¿no? Después se paga un precio muy grande, ¿no? Pensemos en las grandes tragedias, en las guerras mundiales, ¿sí? Y yo vengo de una estirpe judía holocáustica, ¿sí? Que hasta la fecha, ¿sí? 50, 60 años después, si no, todavía tiene que ir saliendo todo ese dolor de quienes no pudieron enterrar a sus muertos, de quien mi abuela, por ejemplo, nunca supo dónde estaba muerta o enterrada su mamá, ¿sí? Y cuando todavía me hablaba de eso, anciana, volví a revivir con ese dolor porque no había espacio para este duelo, ¿no? La sociedad queda lacerada, queda ya sea como víctima o como victimario, en este caso todos somos víctimas, no hay alguien que tú digas voy a acusarlo y voy a ir tras él, ¿no? Es más doloroso porque todos somos víctimas, ¿sí? Y si no nos damos ese consuelo juntos, no solo como individuos, creo que como sociedad vamos a salir muy lastrados, ¿sí? El hecho de que haya tantos muertos en el mundo, en nuestro país, ¿sí? Y que todo se convierta en contar,
en números, es extremadamente terrible, ¿no? Porque detrás del número hay una persona y detrás de la persona que murió hay toda una familia alrededor que está sufriendo. Entonces, yo creo que tienes toda la razón. Fíjate que yo te voy a contar lo que hice, ¿no? Porque con con este acompañamiento, ¿no? Que me pudiste dar, entonces yo como con gran lucidez dije, este martes apenas hace poquito, la vuelta a nuestro taller de Casa de Letras, ¿sí? Dije, vamos a dedicarle un pequeño homenaje a nuestra alumna. Bien, qué bonito lo que... Entonces, sí, porque no podemos arrancar como si nada más decir, ay, bueno, pues qué triste, bueno, ahora sigamos adelante. Entonces lo que hicimos fue leer, cada una leyó uno de los textos que esta mujer había escrito y compartido con nosotros, que yo los tenía porque los tenía en un archivo. Y entonces nos pusimos a leer sus poemas y fue impresionante, Mónica, que había un poema que se llamaba Agonía. Y yo lo fui leyendo y haz de cuenta que ella nos estaba hablando desde su agonía, como si hubiera prefigurado. Nos quedamos muy tocadas, pero al mismo tiempo la escuchamos a ella. Ella estaba con nosotros, entonces nos pudimos despedir, pero al mismo tiempo dejarla habitando dentro de nosotros. ¿Sí me explicó? El duelo, cuando tú puedes despedir de una manera, pero recibir la otra parte, la otra cara que queda en cada uno de nosotros, de aquellos que se fueron. Entonces, esta querida alumna quedó allí, ya pues viva en otra dimensión dentro de nuestro taller y le dimos pues ese, como que dijera, esa honrar, ¿sí? Honrar la vida y honrar la muerte de alguien en particular, con su nombre y apellido, con los textos que escribió. Incluso a mí, bueno, no sé si sea viable, si sea posible, me nació escribir una pequeñita cosa que me gustaría compartirte si se puede. Cantada, cantada, por favor, claro. Ojalá que esto puedan las demás personas, pues eso, por eso somos escritoras, ¿no? Escritores, ¿no? Lo que escribimos es personal, pero al mismo tiempo quisiéramos que fuera universal, ¿no? Que lo pudieran tomar para cada uno, ¿no? O sea, es como un regalo, ¿no? Claro. Se llama El hacha. Las rosas se abren como si nada en los jardines del mundo. Y un Dios está ahí siempre, como mirándolo todo. Uno siente esos ojos, a veces dentro de los propios ojos, como si nos prestara su mirada. Entonces, el mundo es más mundo y las rosas son más ellas mismas y una felicidad se esparce a la redonda. Y así, en una cosa de nada, pasa la muerte y arrebata. Se va campante, no esconde el hacha. El reguero de sangre brilla todavía entre las rosas. Esto fue para Silvia. Wow. Rosas están ahí. Se me Llega el hacha. hace el nudo en la garganta. Sí, a mí también. Yo lloré cuando lo leí en voz alta para ella y junto con las demás compañeras del taller. Pero al mismo tiempo, al poderle dar esa libertad a la tristeza, Mónica, se abrió, se abrió un río de dulzura. ¿Sí me explico? Es mejor eso a estar aferrados, agarrándonos aquí de que yo no quiero sufrir. Y es romper y es liberar. Y yo siempre he dicho que quien honra una muerte, honra toda una vida.
se tiene que dar ese lugar, se tiene que dar esa mención y como dices tú, se tiene que sentir, ¿no? A la persona, ya sea a través de sus letras, a través de sus historias, de los recuerdos, de las sensaciones que nos dejó. O sea, se están, ¿no? Desafortunadamente se han muerto muchísimas personas y, y mi recomendación, no me gusta nunca dar recomendaciones, pero creo que es urgente darnos ese espacio y mencionarlo en el trabajo que sea, en la profesión que ellos ocupen, hacer un llamado de, de honrar la memoria y o sea, la vida de esa persona que se fue y que no es cualquier cosa y que nos afecta y nos amenaza, pero tenemos que hacer esa pausa porque si no, no lo vamos a lograr como sociedad, no vamos a poder con esto. Yo no creo que haya algo que nos vaya después sujetar si no trabajamos y no sacamos y depuramos esa tristeza que es perder a alguien con quien tú tuviste tanto tiempo y compartiste cosas tan profundas. Y qué bonito que le hayas escrito algo, qué lindo y qué especial que se hayan tomado el tiempo en tu taller para mencionarla, porque yo estoy convencida y mi corte en psicología es muy existencial y yo siento que somos lo que hablamos, somos lo que, ¿sabes? No muere, no mueren. Entonces, Ujú. mencionarlos es traerlos aquí y estar con nosotros. Y hoy tu alumna está aquí. Así es, está aquí, esa es la cosa, cuando damos este espacio a la tristeza, permitimos que pues el ser, el alma, la presencia en el mundo, su paso por el mundo del otro, de la otra, quede, quede y nos acompañe. Y eso es hermoso, es decir, no hay que oírle tanto, porque fíjate, yo en otro grupo de amigas escritoras que comenté que estaba yo cuando ella estaba agonizando muy todavía en terapia intensiva, ¿no? Eh, y otra amiga me dijo, sabes que yo no quiero saber nada. Y me puso así como de esos monitos, ¿no? Claro. Así. Yo lo entiendo, yo no lo estoy juzgando mal, ¿sí? Pero es esto que tú estás diciendo, estamos a la defensiva. Y cuando estamos tanto a la defensiva, toda la energía que tenemos la gastamos en eso, en defendernos del sufrimiento. A la postre, eso es más doloroso. Y sabes algo, ¿Verdad que sí? nadie, o sea, nadie se salva de sufrir. Absolutamente nadie se salva de sufrir. Yo hace 2 días chateaba con un amigo que está escribiendo sobre la vida de su papá fue algo muy lindo porque yo le decía que la escritura hace que rompamos esa línea que separa de la vida y la muerte y que seguramente lo siente, ¿no? Y ya está la foto de perfil de su WhatsApp, puso a su papá y es traerlo a la vida. Y es traerlo a la vida y creo que eso es lo que nos corresponde ahora, traer los que estamos aquí, los que la hemos librado hasta ahora, porque esa es una realidad también, nadie sabe si la vamos a librar. Creemos Ujú, en nosotros, que la muerte no nos llega, siempre se muere el otro y no yo. ujú. Y cuando se muere alguien que está cerca y que o sea, me confronta con mi propia muerte. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tenemos una pandemia que nos viene a enseñar y nos viene a sacudir que pues, tenemos una fecha de caducidad y lo peor es que no sabemos cuándo, porque toma por sorpresa y hay personas que desafortunadamente son jóvenes, les queda todo un mundo por delante, toda una vida y se han ido por esto. Entonces, nos aterra todavía más que nadie estamos a salvo. Entonces, nos queremos creer que a nosotros no nos va a dar y que les pasa a los demás y que se mueren los demás y cuando el maestro existencial de la muerte se asoma y nos toca la puerta y nos dice, aquí estoy y puedes ser tú el siguiente, creo que ahí ya de verdad no podemos perder el tiempo en la vida. No podemos estar dando, o sea, círculos como si tuviéramos mucho tiempo. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa y sacudirnos de todo. La vida como la conocíamos, pienso yo, que jamás va a volver a ser igual. No podemos entrar a esta tormenta y salir de ella
como si no la hubiésemos vivido. No, 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 no creo que se deba. Nuestras generaciones, nuestras amistades, nuestros lazos, nuestra forma de hablar, de nuestra forma de relacionarnos, tiene que ser de una manera mucho más auténtica. Y auténtica lo llamo con, pues, como más que se acerque más a lo que realmente somos y menos pretensiones y menos estas máscaras que son tan falsas que al final Sí, estas máscaras que al final se van a caer, porque llega un punto en la vida donde se caen y porque las emociones salen y no se engañan, o sea, no podemos tapar, así como no podemos tapar el sol con un dedo, tampoco podemos tapar ni la soledad, ni la tristeza, ni la angustia, porque termina por, por, por abrazarnos y por aniquilarnos si no la confrontamos. Entonces, estos espacios son urgentes, urgentes. y fíjate que, mira, si volvemos a lo que origina este hermoso programa y este momento de acompañamiento, lo originó una llamada tuya. ¿Qué quiere decir eso? Tú dices, volvamos a lo que importa, a lo real, a lo auténtico. Bueno, eso que importa, real, lo auténtico, etcétera, es nosotros y el otro, ¿sí? El, la, la complicidad, la intimidad con el otro. El otro es la otra persona, ¿sí? Cualquiera el que esté, el otro, ¿sí? Si vernos a nosotros y al otro como uno mismo. Yo creo que eso es lo que está faltando, Mónica, ¿sí? Porque no solamente es que yo me veo a mí misma en mi autenticidad. Es imposible que yo no esté con el otro y viendo al otro, No ¿sí? existo sin el otro. No, Exacto, no así soy es, no es nada. posible, No, no es mi existencia no tiene ninguna validación si no es el otro el que me confirma mi existencia. exactamente. Entonces, tú podías haber no hecho nada y pues igual decirme, oye, qué pena y ya, ¿sí? Pero algo pasó en ti, algo te movió a tomar el tiempo, la molestia o una necesidad que tuviste de decir, yo necesito hablarle a esta mujer, a esta amiga que siento que está padeciendo y no me puedo quedar nada más en un chat y en un monito, ¿no? Necesito hablar y decir, bueno, eso que te pasó a ti es lo más profundamente humano que nos define como especie, ¿sí? Exactamente. Se dice, y es interesantísimo, que la condición humana surgió cuando se empezaron a ver los entierros. Cuando iba la manada, la tribu corriendo, ¿no? Persiguiendo a una presa o corriendo detrás de otro depredador, ¿no? Y que alguno cayó, ¿sí? Y lo dejaban ahí, que se quedara solo, yo me salvo, ¿no? Cuando alguien tuvo la conciencia de decir, no lo puedo dejar ahí, lo voy a agarrar, lo voy a arrastrar, me voy a detener, ¿sí? Lo voy a sepultar y le voy a poner algo, alguna piedrita, alguna cosita, para mostrar que tuvo una existencia. Allí nació la condición humana. Allí pasamos de la especie animal, digamos, a la animal humana. Mm. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, la lengua, ¿sí? Eh, es una co-creación de acoplamiento entre unos y otros, ¿sí? La lengua no puede nacer sola de forma individual. Nace un bebé y no va a adquirir la lengua si no es que alguien le está Claro, hablando. pues, Entonces, el origen de la lengua también nos convirtió en humanos, ¿sí? Entonces, el otro, la conciencia del otro, de que no lo vas a dejar ahí, lo vas a enterrar, le vas a dar su espacio. Y la lengua es lo que nos hace humanos. Entonces, por ejemplo, lo que tú hiciste fue eso, ver al otro y poner el lenguaje, ¿sí? Entonces, a ver, yo te pregunto, tú eres la que entrevista, por ahí yo te voy a preguntar.
¿Qué te pasó para que hicieras eso? Porque eso sería muy interesante que indagaran quienes nos están viendo para decir, ¿harían lo mismo? ¿Se les ocurriría hacer? A lo mejor ahora sí se les va a ocurrir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? A ver, yo muchos años trabajé con la muerte como psicóloga, con la enfermedad de mi mamá con cáncer. Tuve muchos pacientes terminales y, y me di cuenta lo importante que es darle un lugar a la muerte, darle un lugar a ese espacio, porque si no, nos arrastra y pueden pasar 20, 30 años. Yo tuve pacientes que llegaron a mi consultorio a tratar la muerte de sus papás 40 años atrás, como si fuera ayer. Ujú, Entonces, ujú, la verdad es que esos duelos no conocen del pasado, ¿sabes? No conocen del tiempo. Las tristezas se quedan pegadas y las podemos dormir con la cantidad de fármacos que hay, claro, por supuesto. Hoy, ¿no? No hay. De pronto me hablaba un paciente y me decía, se acabó el tafil, ¿qué hago? Terapia, o sea, confrontación, no va a quedar de otra. O sea, ujú, ujú. entonces, si ya no la podemos adormecer ni con alcohol, ni con ciertos fármacos, ni con drogas, ni, o sea, sale, viene y toca y dice, aquí estoy. Y se presenta, aunque haya pasado hace 40 años, los dolores se presentan, los duelos nos cobran siempre esa factura pendiente, o sea, siempre viene y la cobra. ¿Qué pasó? Que yo estoy asustada de ver en todos mis chats que se da el pésame y acto seguido se habla de otra cosa. Ujú. Entonces, la muerte parece que no tiene un espacio. Y hablo por teléfono con personas y me dicen, se murió no sé quién de mi empresa. Y, ¿y dónde está el duelo? ¿Dónde está el detente? O sea, ¿dónde está la mención que le vas a hacer? Porque nos hemos convertido, como decías al principio del programa, en una cifra. O sea, ya somos números. ¿Cuántos muertos hay? Ya somos números. Entonces, pierde como esta parte en la masa, pues pierde lo individual, pierde lo personal, pierde lo íntimo, pierde la historia y la familia que hay detrás, se pierde ese ser humano y no podemos convertirlo en una persona más que ya murió y se nos hace normal. No podemos normalizar la muerte, porque entonces regresamos a lo que estabas mencionando. Regresamos a esa manada que corre y no importa quién se quede. Ujú. Y ya no hay conciencia, entonces, ni de lo que le está sucediendo al otro, ni del dolor que le está pasando al otro. Entonces, para mí es bien importante marcarle y tomar el espacio. Y desafortunadamente he hecho llamadas donde yo, híjole, o sea, voy a tener que hablarle otra vez a esta persona cuando le di el pésame hace una semana. Se me hace terrible, pero estamos en esa situación. Y en eso que sorprenda mi llamada me es más doloroso porque entonces, ¿qué nos está pasando? Tenemos un Sí, teléfono sí, conectado 24 horas, o sea, yo voy al baño con eso. sí, Entonces, o sea, estamos más comunicados que nunca y más incomunicados que nunca en la vida. O sea, estamos completamente incomunicados, nos estamos relacionando a un aparato y estoy perdiendo mi relación persona, o sea, de ver al otro y sentir al otro, y yo por eso me surge una necesidad enorme de hablarte y decirte, que, ¡ah! ¿Cómo? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás con esto? ¿Cómo vives? sí, fue lo primero que me preguntaste eso, ¿cómo estás? Y yo dije, híjole, nadie me lo pregunta. Mira, te lo juro, o sea, yo dije, qué cosa, ¿no? Me impresioné de darme cuenta que nadie me pregunta cómo estoy, pero nunca. Dije, wow. O sea, por eso es que es urgente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿En qué te puedo ayudar? Y la gente se sorprende y, y a mí me sorprende que se sorprendan de, ¿no? De una llamada de verdad. O sea, de tan sencilla de saber, oye, ¿cómo estás? Es una llamada. Quiero escucharte.
no nos estamos tomando el tiempo. No estamos acostumbrados a un buenos días, buenas tardes, buenas noches con un aparato y punto. Hablamos con un aparato. Pero el llamar y el decir, ¿dónde estás? No podemos acercarnos a hacer estos duelos como se deben de hacer, ¿no? Ya no están, o sea, ya no estamos enterrando a nuestros muertos como se debe, porque el funeral es importantísimo para la psique, para los mecanismos de defensa y para poder bajar nuestras angustias y hacer los duelos como corresponden. Ya no se pueden hacer los duelos como se corresponden, ya se van y ya ni siquiera hay un contacto con el cuerpo. Es terrible. O sea, las secuelas que esto va a dejar es espantoso. Sí, yo también pienso, es que si piensas, por ejemplo, en las madres de los desaparecidos, ¿no? O sea, en los bebés que quitaban en la España franquista, ¿no? Y todavía están buscándose los, la historia detrás, ¿no? Tienes un siglo en que cuando pasan esas cosas, van quedando unas secuelas atroces y lo seguimos viviendo. Ahora, nunca nos había pasado algo así, insisto, en que no es un gobierno, no es un fundamentalista, no es un terrorismo, ¿no? No es una guerra entre seres humanos, yo no sé cómo llamarle, tampoco puedo pensar que sea una guerra, no creo que el virus sea un ser malo que esté ahí con su malignidad, no, son cosas de la naturaleza, ¿sí? Sí, es un fenómeno Entonces, natural, exacto. O sea, no sí, hay a quien culpar, ándale, no exacto. hay a quien señalar y nuestra conducta humana es mucho más fácil señalarlo y nuestras tragedias señalando al otro y haciéndonos Ujú. víctima, ¿no? De una situación. Entonces, no tenemos a quién señalar. Y como no tenemos a quién señalar, como dices tú, todos somos víctimas y nadie estamos salvados. O sea, no estamos salvados todavía. Estamos viviendo esa incertidumbre y ese temor a que el siguiente podemos ser nosotros. Sí, Entonces ahí mi muerte, mi propia muerte me confronta. Y no solamente, o sea, mi propia muerte confrontarme me hace que evalúe toda mi vida. Es decir, estoy bien con esta vida que tengo. Por eso surgen tantas rupturas, tantos matrimonios que están ujú, divorciándose. ujú. ¿Por qué? Porque hay, ¿no? O sea, la gente se está desacomodando, se está moviendo porque se están cuestionando. O sea, este maestro que mi mamá lo mencionaba mucho, que era el cáncer o en este caso, este COVID, él viene a, a sacudirnos y a hacer que tengamos una pausa en nuestra vida, decir, esta es la vida que quiero, esta es la persona con la que me quiero despertar todos los días, este es el estilo de vida, a esto me quiero dedicar. O sea, como que viene a sacudir todo. Por eso muchas personas dicen, no, a mí la pandemia me ha venido maravilloso porque por primera vez se han dado el tiempo de algo. ¿No? Ujú, Ahora leo, ujú, antes no leía. Ahora estoy con mis hijos y ya tenemos una conversación porque la velocidad de la vida, ¿no? La rutina nos comía. O sea, hay muchas cosas que ujú. han salido positivas Sí, en encierro, claro. ¿no? Está como lo bueno, lo malo y esta tragedia. Pero lo que ha salido terrible es que no podemos voltear la mirada al otro lado. Eso no puede pasar. Tenemos que poner la mirada donde es, por más mecanismos de defensa. Yo no creo que nadie lo haga por mala. No, 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 ninguna persona lo hace lo hacemos para que no nos invada ese dolor, para que no nos, Ujú, para que no nos detenga y para que no, es preferible voltear hacia el otro lado y no ver y seguirnos. ujú. Pero, pero ese no ver y seguirnos nos va a hacer tener un accidente gravísimo. Nos vamos a perder ahora sí completamente como sociedad si no nos detenemos ante el dolor del otro. Eso sí va a ser terrible. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y mira, ojalá esto sirva para que, por ejemplo, recobremos esa capacidad, ¿sí? De, como tú dices, mira, yo aquí también tengo esto, no vive con esto, ¿no? De Pega, poder llamar un minuto a alguien, ¿sí?
Y si no te contesta, dejarle un mensajito de voz. Eso es, de veras, va a generar un efecto en cadena. Eso pienso yo. Totalmente, Un totalmente. efecto en cadena. Eh, el prestigio de la voz humana, la voz que te lleva como a las profundidades del cerebro, ¿no? Y que conecta con lo más sensible, la voz mucho más que la imagen, fíjate, ¿eh? Entonces, creo que no solo no nos va a quitar, porque el dolor compartido es un dolor dulcificado. Eso es lo que yo creo. Sin duda. El dolor a solas es como un martillo. Y es como, además es como una navaja, ¿no? Que te va cortando, ¿sí? El dolor acompañado, de verdad, suena, ¿sabes qué? Como a pancito sopeado en café, ¿no? Qué rico. Sí, Suena, sí, caliente. suena a cobijita en invierno, suena a, a, Un beso en la a frente una, de una mamá. ¿eh? Un beso en la frente de mamá. Sí, sí, ándale. Es el acompañado, ¿no? El dolor acompañado. Entonces, no le tengamos miedo a eso, Mónica. Yo creo que eso, el dolor acompañado, el acompañamiento en el dolor. Lloremos juntos. Cuando lloras a solas o te tragas las lágrimas, se te hacen amargas, ¿sí? Cuando lloras juntos, creas un río de aguas frescas donde se puede volver a beber. Así es. Pues sí, muchas gracias, Ethel, por este espacio y por estas palabras tan lindas y ojalá sirva nuestra conversación a alguien que lo acompañe en este Ojalá de verdad, a duelo. ver, a ver que en nuestras redes y demás, si alguien que esté viendo esto nos cuenta su experiencia, Sí, y que no se si sepa algo solo. pasó dentro de cada quien, será fantástico, ¿verdad, Moni? Así es. Así es, Ethel, muchísimas gracias. Te mando un beso y un abrazo fuerte, fuerte. Ya llegamos a nuestro último minuto del programa, pero quiero agradecerte tus letras, el poema y pues un abrazo a todas las personas por las cuales están en este momento y en este duelo, en estos duelos, que no se sientan solos, sino acompañados, que saben que a lo mejor en otro lado hay alguien que también lo está viviendo y que no es una sensación única, sino desafortunadamente mundial y ojalá nos hagamos algo para tener esta red de apoyo y escucharnos unos a los otros. Sí creo que tendrá que salir una nueva fuerza y un nuevo lenguaje de esto. Lo creo porque hay mucha gente, pues como tú, como, Y como estos espacios que abres, como yo, que nos estamos desnudando, ¿sí? Sin ambajes, como tú dices, tirando las máscaras y diciendo, aquí estoy, y así somos todos, ¿sí? Y salgamos adelante juntos. Yo te agradezco mucho, Mónica. yo a ¿Mm? ti, salgamos adelante juntos. Gracias. Un beso grande. Besos para ti enormes. Chao. Bye.